Bueno, muy buenas tardes, amigos, amigas, amantes de la cultura, la literatura y el buen vivir. Es un gran placer estar aquí con todos vosotros por un motivo tan bello e importante, que es la presentación del poemario de Rafael Soler, Memoria y no, que tenía unas ganas locas de poder traerlo aquí a Mallorca con todos vosotros para que disfrutéis de un ser humano que vive y respira por la poesía y las palabras. Querido compañero, bienvenido a Mallorca, este es tu hogar y es un placer tenerte hoy aquí con todos nosotros. Yo siempre lo digo y es que cada vez que nace un libro, el mundo es un lugar un poquito más bello, tal vez un poco más justo. Porque como bien sabéis, un libro es ayuda y esperanza, abrigo y camino, inicio y destino. Rafael Soler es poeta, narrador, ingeniero, sociólogo, profesor y un humanista memorioso que ha construido con el paso de los años, el tiempo y la memoria un castillo con su propio estandarte. En su portón principal guarda la entrada un escritor de 1000 rostros, espadachín y caballero, bandido y pistolero, dandy coronado y escudero del verso. No busquéis símiles, parecidos o semblanzas con otros poetas porque no los hay. Rafael Soler es único en su especie, y lo digo de corazón. Además, su ancho corazón y bondad hacen de él un hombre dadivoso, una palabra necesaria en los tiempos que corren, que nos hechiza con su escritura y nos enamora con su voz. Y ahora, si me permitís, os contaré una pequeña historia que creo que dice mucho de cómo nos conocimos. Y es que puedo decir con ilusión que Rafael y yo nos conocimos en uno de esos pueblos casi olvidados de la provincia de Guadalajara llamado Bustares. Y les reto a que intenten localizarlo en un mapa, a ver cuántos de ustedes lo aciertan. Porque este pueblo tiene 68 habitantes en verano y 18 en invierno, para que vean también lo recóndito del lugar. Y es que este pueblecito encantador podría aparecer perfectamente en un libro de Galdós, de Azorín o de Unamuno, como esos pueblos de paso. Pero hay, amigos, es en los pueblos de paso donde la vida se detiene a descansar y pasan cosas realmente maravillosas. Corría el año 2022, yo estaba presentando mi primera novela, Las hojas del ayer, y coincidimos exactamente en Bustares, 18 habitantes en invierno, presentando nuestros libros. Él, uno de sus poemarios, y yo esta novela. Como bien sabéis, yo no creo en las coincidencias, creo en el destino, siempre, y el destino ha trazado un camino poético que nos ha unido a los dos. Y 3 años después, estamos hoy aquí, en una de las islas más bellas del Mediterráneo, para hablar de aquello que nos da la vida, que es la literatura, que es otra forma de fe. Llega el instante de dar tinta y papel a nuestra historia. Apaguemos la luz y encendamos la memoria, nos dice Rafael Soler. Pero no tan solo eso, él sigue y nos dice: entre sorbos de café y cantos a la higuera, doy sustento a lo perdido. Álzate, memoria, mirar es comprender. Mi melancolía esperanzada danza bajo las estrellas de la juventud. Hasta el amigo que fui junto al balcón del mar me dice que ella nunca morirá. Sigue aquí, mi reina de las mariposas. Vuelve la memoria a buscar el río que fundó. Bebe una libélula en los charcos de agosto. Olvido y memoria, pasad. Soy tan solo un soldado del aire en busca de su sombra. Celebro la intemperie, canto y le doy sentido. Toda una vida te lleva a ser mortal. ¿Es acaso un sueño el ahora? Dejadme así, abrazado a las palabras, hasta que llegue el mar. Y en este mar que nos describe Rafael, el único que tiene memoria, nos meceremos juntos esta tarde. Bienvenido, poeta, a tu hogar. Muchas gracias. Por supuesto. Antes de empezar, buenas tardes. ¿Es o no es para ponerle un ático?
Tuvimos un flechazo. Yo, un amor a primera vista, se lo decía a su madre que la acabo de conocer. De repente, es verdad, era como un encuentro, era no sé qué, era un festival. Bueno, estábamos ahí. Un festival. Y de repente sale este personaje y en 5 minutos un silencio absoluto, escuchándole casi con veneración. Terminó de hablar, me dirigí a él, me presenté, cogí el libro y vi que había un escritor vocacional clarísimo, bien leído. Venía de muchas lecturas. El libro era fantástico y ahí fundamos una amistad que es por la que hoy estoy aquí y os agradezco muchísimo a todos en este día de relámpagos que estéis aquí. Agradezco la compañía de Antonio Tocornal, un escritor maravilloso que reside en la isla, ermitaño, lejos de la ciudad, un enorme escritor. Agradezco la presencia de Federico Gallego Ripoll, al lado de... Yo siempre he llamado a mi esposa mi propietaria, pero tú me lo has corregido. No, he dicho que no te eches para atrás. Federico Gallego Ripoll es un poeta enorme. Nos conocimos en los años 80, mantenemos una relación intensa, entrañable, yo aprendo mucho de él. ¿Y ahora qué te parece, Rocío? Por supuesto. Ven aquí a mi vera, Rafael. Yo estoy ahí. Sí. A mí me gustan los abrils. Lo que tú prefieras, si quieres ir cambiando, me lo dices. Vale, no me voy a meter. Espera que le pongo. Pues muchísimas gracias, de verdad, Rafael, por tus palabras. Yo estoy más rojo que de costumbre porque no sé encajar los piropos. Ahora llevo fatal. Bueno, tampoco me he pasado, ¿eh? Pero ya es suficiente. Ya está bien así. Cauto. Ahora hablaremos de ti, de tu libro, porque yo tengo una serie de preguntas, una batería de preguntas que me encantaría hacerte. Sí. Y voy a empezar con la primera, así, la quemarropa, Vale. y es ¿por qué nos atrae y nos inquieta tanto la poesía, Rafael? ¿Qué tiene ella que nos sacude? Eso no es una pregunta, eso es una encerrona, querido. Pero sé que te gusta. No sé qué decirte. Yo soy un escritor, lo digo muchas veces, un poeta que también escribe novelas. He tenido la suerte de tener las dos destrezas. Yo pedí que trajesen al librero, muchas gracias por traer los libros, que trajese también algún ejemplar de la novela La pistola de mi padre, porque es complementaria, es la que he publicado hace 3 meses y complementa muy bien al poeta, ¿verdad? La poesía nos ampara, la poesía nos acompaña. Hay algo formidable. Cualquiera de vosotros pensar en esa gran novela que leísteis casi del tirón, que no queríais que acabase. Vale, todos tenéis una. ¿La habéis vuelto a leer? Pues yo estoy volviendo sobre algunas de las lecturas mías de Jorge. No quiero entrar en otras ficciones. Y es verdad, pero más de 3 veces una novela, no. Pero hay un buen poema, un buen libro de poemas. Te acompaña siempre. Lo que digo siempre es toda tu vida. ¿Por qué? Porque si es un buen libro, la poesía, en cada momento de tu vida, te ofrece lo que necesitas. De manera que el mismo poema que lees con 20 años, a mí me ha pasado, por ejemplo, con Vallejo, me sigue pasando con Claudio Rodríguez, 2 de mis bastones para ir por la vida. Yo leo a Vallejo con 20 años, me deslumbro, luego a Vallejo con 40, en una etapa, nosotros llevamos 50 y... ¿cuántos años? 58 años juntos. Algunos buenos, ¿cuántos digo? Pues en uno de esos años que dices, oh, y lees de Vallejo y descubres cosas y que dices, bueno, yo he leído ya este poema. No. El poema está ahí, eres tú el que está cambiando. Y ahora, en mi senectud, vuelvo sobre esos mismos poemas, sobre todo con Claudio Rodríguez, y me quedo en el asombro.
pero yo no sé si me has contado esto. Tengo por ahí los tiros, pero eres un gran poeta. Entonces puedes ir por los cerros de Úbeda, así, porque no pasa nada. Está bien así. Es que me enrollo mucho. No, de hecho estamos... Es que ahora me acabas de servir en bandeja la siguiente pregunta. Venga, eso lo está preparado. Yo he hecho los deberes y he rescatado un verso A ver, que tiene mucha relación con lo que acabas de decir. Escribes: tan solo pido en sazón un verso de Luis Cernuda. amigo mío, Esto me encantó. Sí, eso está en el libro. Claro, a mí me llamó mucho la atención porque tener un verso en sazón me parece algo bellísimo, es algo que has conservado y que quieres conservar el resto de tus días. Sí. Claro, ¿qué significa Cernuda para ti? Y estos otros escritores que has comentado, más allá de Vallejo, o qué novelistas, por ejemplo, han formado parte de tu elenco. Yo vengo de un accidente que tiene por nombre Rulfo. Yo leía a Rulfo muy jovencito, muy jovencito y, bueno, me encadené al compromiso de ser capaz algún día de hacer del lenguaje el protagonista de una historia que no sabía cuál era y que quería contar. Y tuve un accidente serio de UBI con Trilce de Vallejo. Un libro que no entendí, nada, pero que me deslumbró. Digo, pero este tío, Trilce, triste y dulce, ¿qué me está queriendo contar? Pues yo vengo de ahí, yo vengo de esos primeros autores, ¿verdad? Con 12 años leí a Mica Baltari, Sino el egipcio, con esa turbadora Nefer, de cráneo afeitado. Madre mía. Leí muy jovencito Al este del Edén. Ahí encontré a Caleb, que es el nombre que luego dimos a nuestro hijo. Y a partir de ahí, pues nada, lector compulsivo que a veces también escribe. Yo estoy en poeta siempre y casi siempre acompañado por el novelista. Casi siempre. Pero claro, la poesía es otra cosa. ¿Me vas a permitir? Por supuesto. Ya que hablamos de poesía, suéltalo este momento. Sí. Porque yo no puedo definir ¿cuál es mi clave? No, pues a ver, ella lo conoce. No, repítelo. Un segundo. Pero si oyes el teléfono, ¿qué haces con él? Pues te lo cuento. Hablamos de poesía y nos ponemos serios, porque esto es muy serio. El tiempo del poema es siempre el tiempo del lector, quien da cumplimiento al poema haciéndolo ocurrir. Por eso, el poeta es un ser vulnerable, porque al ser mirado, interpelado por el lector, siempre está en desventaja. Y es cierto, vosotros, ustedes, juegan con ventaja sobre este poeta que en estos momentos le habla. El poeta ha sido en el poema y es el lector el que ahora está siendo en él. Un buen poema, solo se termina de escribir cuando encuentra a su lector, que lo hace suyo, y es él el que termina de escribirlo. Y luego te vas a ocupar con ellos, y antes de la penúltima, que siempre pagas tú, resulta que cada uno ha encontrado una cosa diferente en el mismo poema. Esa es la maravilla. En el poema el lector lo conoce todo del poeta, mientras él sigue a resguardo, emboscado en su lectura. El lector prende la llave del poema con su propia memoria. De eso habla este libro. Entonces el poema, esa pequeña criatura dormida, latente, se hidrata. Maravilla. Se hidrata. Al decir que maravilla, he desvelado que este texto no es mío, porque yo no voy a decir que maravilla. Ya lo que yo escrito. Este texto es de Federico Gallego Ripoll, que lo colgó ayer, generosísimamente en Facebook, invitando a venir hoy. Se hidrata, se despierta, acontece. Y es entonces cuando el lector, sorprendido, cazado, siente que parte de su realidad tan profunda estaba esperando a ese encuentro único y personalísimo con el poema para suceder. Yo no sería capaz de contar mejor lo que es el poema y lo que es la poesía.
Muchísimas gracias por haber hecho este escrito y por haberlo narrado también, Rafael. Sin los poemas de Rafael Soler no existiría. Qué bonito. Esto es una bella amistad la que tenéis vosotros, sin duda alguna. Has comentado, Rafael, sobre la memoria y no. Y yo quiero indagar en la siguiente pregunta. Hay uno de esos versos que siempre me llevan al mismo sitio, que es a José Luis San Pedro. Hay un verso que él firmaría que es: vuelve la memoria a buscar el río que fundó. Este verso, a mí si me gustan los tatuajes, lo llevaría tatuado en la espalda. Pero no lo hago. ¿Por qué? Porque me desmayo al ver me desmayo al ver una aguja. Sí. No puedo. Entonces quería ¿Dónde preguntarte... quieres llegar? A la memoria. A ver, ¿Qué es para ti recordar? ¿Qué es la memoria para ti? ¿Por qué has escrito este poemario haciendo referencias tan intensas y bellas al recordar? vale. ¿Me vas a permitir? Te contesto. Sí, sí. Pero me dejas que antes, porque claro, yo estoy feliz de teneros a todos vosotros. Algunos no habéis leído nunca nada mío, lógicamente, y yo quería leer 4 poemas que están en mi obra, pero que no están en memoria, que son anteriores. ¿Vale? Sí. Un poema habla del poeta, que soy yo, en forma de testamento, es el testamento del poeta. Otro poema habla de por qué llevo 56 años con una joven que con 14 salió de la piscina, con el pelo así a cámara lenta, y sigo con ella. Otro poema habla de vosotros, de la relación poeta-lector, y luego yo quiero cantar al mar. Y luego ya nos dan las 8 y nos tenemos que ir. Todo Me pongo tuyo, ahí. todo tuyo, Rafael. Sí, señor. Ay, soy muy afortunado. Primer poema, el testamento del poeta. Y así nos vamos conociendo. A quien corresponda, lego mi petaca. Mi manual para perder al póker y los zapatos que compré en París y que todos los viernes me abandonan. A mis deudos, el cortés beneficio del olvido. A Lucas, otra ronda. Al notario que hizo acta y mantel de mi inocencia, el curso de alemán de tapas verdes y contenido inescrutable. A la bolsa, disculpas. A mi orilla, los pies que necesite para aliviar el luto. Consuelo a mi butaca y el nombre que no puse al río que nació conmigo. Luego mi tos y mi dieta al primero que aparezca. Y a mis 3 hijos la lluvia, para que crucen indemnes el otoño y sus besos de agua repentinos limpian de tristeza la frente de los 4. El poema a mi Rubita. Yo no traje los acantilados a este páramo de sangre, ni forjé las noches de tormenta que me dices, ni puse viento en la acerada mies de tus entrañas. Yo no elegí ser el primero en navegarte y surcar tu cuerpo cada noche como un río bebiendo amaneceres que no me pertenecen. Yo no subí las cimas coronadas de tu cuerpo ni bajé a sus profundidades. Yo no busqué la deriva de tu sueño ni tengo 100 años para darte. Yo estaba en mi camino, sentado con la tarde, y tú pasaste. Durante un año me cayó en la cabeza como un coco un verso que decía: final feroz del que se marcha mudo. Y yo pasé ese verso por Madrid todos los días, pero yo no sabía por qué un final, por qué feroz, por qué mudo. Mi padre, que murió, no sabía qué había ahí. Y esa es la grandeza de la poesía, que muchas veces no sabes lo que vas a escribir y muchas veces escribes para buscar y encuentras lo que no buscabas, ¿verdad?
Total, que un día llegué a casa y al final salió este poema que habla de la relación del poeta con los lectores. Guía para un lector necesitado. Como al descuido, avance hasta el verso 9, donde dice: final feroz del que se marcha mudo. Sin saber por qué, pues usted no conoce su íntimo motivo y acaba de llegar a este poema, que ahora es todo suyo, cuando lea final feroz del que se marcha mudo. Usted no sabe todavía el nombre y la estatura del sujeto, la última razón de su desplante. Intuye un eclipse indeseado y se pregunta qué esconde la palabra feroz. Feroz precisamente mudo. Resista. No aparte los ojos, ni busque consuelo en el tabaco, ni evoque, temerario, un rostro difuso en su memoria. Este poema es todo suyo y nunca hablará, se lo prometo, de quien tanto amó y poco tuvo, hasta marcharse un día desprovisto de usted, feroz y mudo. Muy bueno. El mar que siempre nos habla con ese pánfilo azul que es el horizonte y que solo necesita que nos recojamos en silencio, busquemos un sitio tranquilo y empieza a hablarnos. Y no es que nos esté hablando al mar, nos estamos hablando a nosotros. Estamos repasando momentos de nuestra vida, nuestros pequeños fracasos. Este poema está en el primer libro que publiqué de poesía, se publicó en la colección Adonais en el año 80. Estructura del mar. ¿Y quién dijo que allí, tumbado al horizonte por un piélago de nubes, el mar era otra cosa? ¿Quién dijo que apenas una línea, una quimera de salite y aguardiente, un pasar la tarde con las olas? Atado por tiempo, que son rocas, cubierta su piel de húmedas estelas, el mar se aprisiona de recuerdos, huye escandaloso por quicios diminutos y brota renacido en la quilla azul de un navegante y en la voz airada del poeta que busca en las velas su consuelo. Y allí, con un tráfico de sal, inspiración y desafío, el mar regresa a sus orígenes, se vuelve escollera, barlovento, tramontana, sacude su espuma solitaria y sombra de abismo cauteloso convoca a la marea, atusa el oleaje, se pierde con mimo de novicia entre las barcas. ¿Quién dijo que el agua prevalece, que voces submarinas se quiebran a su paso? El mar es una esfinge, un tálamo de rosas que aguarda paciente su destino. Un niño pregunta por su nombre. Un faro parpadea y viste su pupila de gaviotas. El aire se renueva, el viento crece, la mar pasa de largo como siempre. ¿Quién dijo que nunca golpea la memoria, que alegre resucita si lo llamas? El mar es un pacto con los dioses, un tiempo encaramado, pertinaz, que asola sin remedio mi laguna. ¿Y ahora qué decir? Que ahora seguimos. No, ahora ya nos conocemos. Íntimamente. Importante. Sí, sí. Si me han leído, pues ya saben el poeta. Ya lo creo. Yo quiero recuperar esa pregunta que te he hecho, Venga. que también citas en uno de tus versos que dices que solo el mar tiene memoria. Hablemos de esa memoria, de qué significa recordar, porque durante todo el trayecto de lectura de tu libro yo he sentido evocaciones pasadas, esperanzas, derrotas, éxitos al mismo tiempo, faros, mares calmos, tempestades. Entonces está toda la vida, todos los sentimientos vitales que un ser humano puede sentir,
en 98, 100 páginas. Entonces, a mí me encantaría preguntarte esto. ¿Qué es para ti la memoria y recordar? Pues yo te lo cuento. Falleció mi hermano Juan Víctor. Somos 7 hermanos, éramos 7, éramos 6, yo soy el mayor. Y yo un día, todos habéis perdido a alguien, se habrá pasado, lo recordé con muchísimo afecto. Con muchísimo afecto. Y me quedé muy inquieto porque mi hermano ya no estaba. A partir de ahí era su recuerdo. Yo no sé, Kiko, si has caído en la cuenta que la verdadera muerte es el olvido. O sea, nosotros terminamos con el olvido, no con la muerte. Vale. Y pensé, mi hermano está en mi corazón de una manera, ¿cómo estará en el corazón de mi hermana Maru, de mi hermana María Luisa, de su hija María? Aquí la memoria es clave. Yo hay días que no recuerdo el rostro de mi madre. Tengo que ir a la foto, porque ya hace muchos años que falta, ¿no? Entonces, la memoria es el primer bastón que tenemos para transitar por la vida, queramos o no. Y eso es así. Y es muy compasiva, y es piadosa, y nos conforta. Pero cuidado. Porque la memoria está construyendo todas nuestras referencias, todo nuestro pasado, desde sensaciones, percepciones que tuvimos nosotros, la misma cena de Nochevieja. No, se discute más en Nochebuena, ¿no? Cuando se ve una familia. Una cena de Nochebuena, que suele ser un desastre, pero siempre hay un cuñado idiota que te estropea todo. Pues oye, han pasado los años, oye, ¿tú te acuerdas de aquella cena en la que pues luego se separaron por aquella discusión tal? Pues para mí fue una noche muy feliz, porque me reconcilié con mi mujer al día siguiente. O sea, quiero decir, ¿dónde está nuestro pasado? ¿Dónde está nuestra historia? Entonces, en toda esa melee, yo dije, bueno, escribí un poema que voy a leer, el poema con el que yo pues hice el homenaje a mi hermano, que era un soñador, un hombre muy poco práctico. Sí, le gustaba el libro verde de Gaddafi. Un arquitecto. A ver, espera un segundo. Es que voy a leer ese poema. Aquí. Página 31. Cuña comercial para que pilléis el libro, por favor. Página 31. Pocos tienen un hermano con alas. Claro, lo que yo leo ahora, con la ventaja de llamar al poeta, es mi recuerdo. Mi hermano dormía conmigo, compartíamos cuarto en la litera, pero yo no creo que mi hermano haya sido el hermano de mi hermana pequeña. Y todo esto es memoria. Pocos tienen un hermano con alas. Ese que tanto acompañó en la incómoda litera nuestro primer silencio. Sin escamas, discreto en su parar humilde, brazos abiertos para el frío. Pablo también cuando dijeron que era la vida un asunto personal y transitorio, un tipo insobornable, tenaz en su infortunio, alma en busca de los suyos, que apareció un día con un libro de salmos, corto de hambre y sin costuras. Y ahora vuelve a visitarme en son de paz, su voz primera, alegre el mentón, alto de boca. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Y usted no se incomode si en este verso afirmo que tiene también un transparente. El suyo vendrá cuando le llame. Bastará con alzar los ojos en busca a Juan Víctor de su nombre. Cuando terminé de escribir este poema, me di cuenta que podía hacer un recorrido por la memoria. Tenía ya los años, tenía las experiencias, tenía ya mis zonas de sombra, que visitamos pocos. Todos hemos
sido en algún momento desafortunados en el trato. Y yo dije, oye, pues ¿por qué no recorro? ¿Por qué no hago que sea la memoria la que me diga, vamos a viajar juntos, vamos a hacer ese viaje juntos y vamos a ver qué encuentras? Y lo que no recuerdes, invéntatelo. Por ejemplo, ¿cuál es vuestro primer recuerdo? Bueno, pues mi primer recuerdo es de un cartel de circo en Valencia. Bueno, pues hay un recuerdo anterior. Tenéis un recuerdo anterior, que a lo mejor lo encontráis, y otro. Y yo pensé, si yo pudiera recordar el escorzo de mi madre desde la cuna, sería absolutamente maravilloso. Entonces, igual que hay libros de poemas y libros con poemas que son libros en los que tú vas organizando la poesía que has escrito en 2, 3, 4 bandejas, pero luego hay libros de poemas. Yo escribo libros de poemas. Los últimos han sido libros de poemas. Necesito este que te disparan, Las razones de hombre delgado y Memoria y no. Y Memoria y no es un viaje de la memoria, por la memoria, respondiendo a una invitación que hace la memoria al poeta. Y cuando termina ese viaje, viene el desamparo de la pérdida de memoria, que tiene que ir ligada, porque todos vamos a perder la memoria, queridos. Más o menos, pero todos vamos a perder memoria. Yo ya tengo mucha dificultad, por ejemplo, con los nombres. Y luego están las enfermedades terribles, demencia senil, Alzheimer. Y a mí me interesó muchísimo el abordar el no de la memoria. Porque tú cuando no eres capaz de decir, por ejemplo, la palabra alcachofa, pues si yo no te puedo decir alcachofa, no tengo nada. Y yo quiero decirte alcachofa, y no puedo. Y ahí apareció algo que es una constante en mi literatura, eso que esto queda un poquito tal, pero es la verdad, que es preservar la dignidad. Decía mi maestro Claudio Rodríguez que todos los que estamos aquí, estamos en derrota. Todos estamos en derrota. Y dice Claudio, estamos en derrota, nunca en doma. Nosotros somos indomables. Y el anciano tiene que ser indomable, el anciano tiene que preservar su dignidad por encima de todo. Me pareció que podría ser muy interesante poner un no de la memoria, coger ese poeta que ha estado lúcido, lleno de vida, en memoria, lleno de recuerdos, y sacarle de su espacio, esto es una ficción, claro, y en el primer poema del no, llevarle a un pabellón 5 de los desesperados, y ponerle ahí rodeado de batas blancas que controlan, que tasan sus horarios, y que a partir de ahí él luche por su dignidad, pero ya con menos lenguaje, con menos vocabulario, haciendo un homenaje a los desesperados. Y eso es un poco el recorrido del libro. La segunda parte es dura, pero para mí es muy hermosa y yo quería escribirla. Yo tengo una sensibilidad especial con los ancianos y con su desamparo. Les rendí un homenaje en mi novela anterior a la de La pistola de mi padre, Necesito una isla grande. Estamos justo en el COVID. El COVID empieza en febrero o marzo. Pues en diciembre, en Necesito una isla grande, 5 abuelos se escapan de la residencia en una furgoneta robada porque quieren salir al mar. Están hartos de los espárragos finitos, la mortadela, una manzana triste, y han oído que hay una cosa que se llama loft, y que los lofts tienen un chorro de agua caliente y se quieren de allí. Y se va un boxeador sonado, una maestra jubilada, un desahuciado, un revolucionario, y los pobres pues hacen un viaje con esa furgoneta hasta que salen al mar. Y ese es un homenaje a la dignidad de los ancianos. Y no sé por qué estoy contando esto. ¿Pero contesta tu pregunta? No. 2 veces. Sin duda alguna. Yo quiero ahora detenerme, lo has comentado tú. A ver. Tu madre. ¿Qué le pasa?
tienes dos versos que van seguidos, dos poemas, perdón, que van seguidos. Uno de ellos es La reina de las mariposas, Reina de las mariposas, sí. que me arrancó una lagrimilla, aunque yo lloro ahora mismo por cualquier cosa. Yo estoy muy moñas también. Yo también, completamente. Yo estoy muy moñas. Y claro, la figura de la madre, esa influencia que siempre ejerce sobre nosotros, Sí. que se vayan rindiendo homenajes a las madres en los libros de poesía, me parece bello y absolutamente necesario. Sí. Entonces, puedo a lo mejor abusar de tu amistad y que nos narres con tu voz dorada La reina de las mariposas, No, por supuesto, estoy deseando. porque me encantaría que... Sí, yo me regalé, al escribir el libro, o sea, por ejemplo, el mar, por ejemplo, la costa o los almendros, el olor de las algas en primavera, el alcohol, las chicas, todo esto va saliendo porque son recuerdos. Y luego también, a mí me dicen algunos que Rafa, tú tienes una poesía muy canalla. Y miran a Lucía, como diciendo, pobrecilla. Y ella, muy suelta de cintura, dice, es un canalla frustrado. Y tiene razón, pero yo escribiendo me desahogo. Pues yo me regalé el poema de Cuando yo nazco. El poema en el momento en el que yo salgo a la vida. Y con tu permiso voy a leer primero este poema que me lleva luego a Reina de las Mariposas. Nazco y luego me ponen en el capazo. El primer poema lleva por título Por si estos versos, madre, te alcanzaran. En pie de paz, mi lengua estrena de tantas voces la saliva. Se acomoda en su bóveda celeste, saluda a los dueños del abrazo. Sin tregua ni horario por nacido, entona mi garganta la canción que llevo dentro. Y por dar lumbre a la baraja, ofrezco al intruso los hoyuelos, al guardián de nuestro árbol casi el pasmo, al dedo que aferro como un mástil la explicación del mundo. Achica el agua quien ahora en sus brazos me sostiene. Crecerás en esta casa. Estampa así de dos que son para hacer de la tarde compañía. Avanza un pantalón por el pasillo. Y de ahí a la cuna, ¿no? Reina de las mariposas. Por residencia, un capazo. Por futuro, las ruedas del triciclo. De siesta en siesta, el vuelo de una mosca. Toca a mi madre la mano que ahora ofrezco. Y es ella la que dice que nunca morirá. Gota, candela y delantal cuando abro los ojos al fondo de la cuna y no está. Pues eso, que me ha vuelto a emocionar. Tienes otro de estos versos que a mí me han fascinado, Rafael, que me da pie para la siguiente pregunta, y es, dices que eres un soldado del aire en busca de su sombra. Y yo te Eso es pregunto... buenísimo, pero no es lo que quiero decir. Es tuyo. Y te quería preguntar, más allá del significado, ¿qué es aquello que sigues buscando cada día? Uy, esto no voy a contestar. Yo he viajado muchísimo. Soy un profesor universitario que ha hecho muchas otras cosas. En la novela tenéis, por ejemplo, en la pistola de mi padre tenéis al jugador de póker, que fui en los años de la dictadura. Yo jugaba en una timba en el cafetal con comisarios de policía, tío. O sea que yo he hecho muchas cosas en tiempos muy disparatados. La pregunta, ¿cuál era? ¿El por qué qué? ¿Qué es aquello que sigues buscando? Ah, lo que sigo, pues vale. Y yo en esos años que tenía mucha pasta, luego me arruiné, se fue todo al carajo, pero en esos años yo viajaba muchísimo. Y mi madre me decía, volvíamos de un viaje, Lucía me acompañaba siempre, y me decía mi madre, Rafaelín,
me llamaba Rafael, ¿de qué huyes? Y luego me di cuenta que yo estaba huyendo. Posiblemente estaba huyendo de mí. Y no sabía lo que buscaba. A mí me ha guiado por la vida, y a lo mejor os ayuda algo a vosotros también, sobre todo a la hora de, en las encrucijadas. De joven tienes continuamente encrucijadas, luego pasan los años y ahora la encrucijada es bajo a comprar el pan o pido que me lo traigan, pero no, esto es así. Pero en esos años de encrucijadas a mí me ayuda mucho el saber lo que no quería. O sea, yo admiro a los que, por ejemplo, yo tengo un amigo que nació con vocación de dentista. ¿Tú puedes entender eso? Estábamos en el colegio, quiero ser dentista, tío. Y es dentista. Todas las mañanas se afeita a un dentista. Yo no sé a quién afeito. Él afeita a un dentista. Yo con 77, yo por ejemplo he tenido vocación docente siempre. Siempre he tenido vocación de escribir. Pero todavía ando bastante perdido. Y ahí sigo. Tu brújula veleta al mismo tiempo, entonces. ¿Qué? ¿Es tu brújula veleta? Sí. Exacto. Y claro, has dicho ahora una de las palabras mágicas que es profesor. Aquí en la sala hay varios profesores y Qué maravilla, que nos paguen encima por algo que nos gusta hacer en la clase. Prodigioso. Exacto. ¿Qué ha significado para ti ser profesor? Ahí me llamaban el capelo. Yo era un profesor escénico, provocador. Los alumnos lo sabían, aceptaban ese juego. Pero yo estaba en la Politécnica, no estaba en filosofía y letras. Era muy serio. Pero yo tenía la ventaja, porque yo también soy sociólogo, de que yo les enseñaba urbanismo, que admite muchas variables. De hecho, yo estuve aquí en Mallorca ordenando Santanyí y Artà. Estuve en Menorca ordenando el tema municipal de Mercadal y en Ibiza, San José. Bueno, a lo que iba. No te hicieron caso. No te hicieron caso. Hicieron poco caso, sí. Bueno, se lo va a hacer. Pero yo siempre he tenido vocación docente. Y lo que he dicho antes es verdad. O sea, yo en septiembre ya estaba nervioso porque llegaba el curso, pero tardaba un poquito, empezábamos en octubre. Me jubilé hace ya 12 años y los 3 primeros años perdía a Lucía. Yo le decía, venga, siéntate, coge un papel, venga, punta. Vayan terminando. ¡Ah, tienes harto! Entonces, para mí la docencia ha sido un pilar importantísimo. Me ha permitido ser joven, aprender muchísimo de los jóvenes, obligarme a renovarme todos los años. Yo renovaba casi un 10% del temario, porque eran asignaturas técnicas. La filología es lo que es, pero la técnica, igual que la medicina, evoluciona, ¿no? Entonces, yo he ido, y luego he de decir que a mí el oficio, la profesión de profesor, me ha dado una pátina de honorabilidad al canalla frustrado que soy, bárbara. Un profesor universitario tiene que ser necesariamente una buena persona, ¿no? ¿Y qué te han enseñado tus alumnos después de tanto tiempo enseñando? ¿Qué has aprendido de ellos? Bueno, las destrezas a la hora de copiar, pero algo muy importante que es la curiosidad. O sea, cuando tú tienes un alumno que no es que quiera tener foco, sino que realmente quiere aprender y hay cosas que no acaba de entender, o esto que ha contado usted tiene alguna relación con, y te lleva a ti a lo que tiene que ser la docencia universitaria, que es relacionar conceptos y saber de lo que estamos hablando. Para mí esa escuela de los chavales era muy importante. Yo todos los días, en los 3 primeros días de clase, que les daba una lección de ética, fíjate, urbanismo, transportes urbanos, claro, los pobres se ponían y digo, no apunten nada, simplemente escuchen. Pero yo sabía enseguida quién iba a ser el pelma, el pelota y el curioso. Y tener una clase en la que hay alguien, un joven, que estimule la necesidad de tener buenas respuestas con sus preguntas es un regalo.
cuando estábamos comiendo una comida fantástica en el azabache, ha salido el tema de Nuccio Ordine, porque nos ha marcado a muchos de nosotros y falleció recientemente, y Rafael también era un gran lector de Nuccio. Yo voy a hacer de abogado del diablo, porque voy a utilizar uno de sus títulos para hacerte una pregunta que no se debe hacer nunca a un poeta, que es, pero ya que estamos aquí, son los para qués, que él se hace también esa pregunta en sus libros, y es ¿para qué sirve la poesía actualmente, Rafael? Me preguntaban en la radio esta mañana o ayer que para qué sirve la poesía, ¿no? Y yo decía que en estos tiempos de tribulación, tiempos raros, en los que el mundo parece haberse vuelto loco, tiempos en los que la escala de valores empieza a ser otra, tiempos de desorientación y de desánimo también, ¿verdad? Cuanto más informado estás, más agobio te entra. Yo decía, y lo mantengo, que la poesía es el gran aliado, el gran refugio, pero no un refugio con una acepción pasiva de me recojo aquí y que escape preparado. No, el sitio donde escucharte, el sitio donde tú reflexionar, donde tú hacer balance. Y lo más importante, rodearte de los tuyos. ¿Quiénes son los tuyos? Tus poetas. Yo os invito con entusiasmo a leer poesía. Yo llevo en Madrid una tertulia los lunes y los martes en el Café Comercial de Madrid. Sois bienvenidos cuando queráis. La casa de todos. Y para mí la poesía es la mejor compañera en cualquier momento de nuestra vida. Si tú coges un libro de poesía y dices, bueno, esto no, vale, coge otro, busca otro. Y cuando tengas un libro que ese autor en algunos de los poemas te conforte, te estimule, te provoque, apártalo. Y a la mesilla. Habrá un momento en que tendrás 4, 5, 8 libros de autores muy diferentes, algunos conocidos, otros menos. Yo creo mucho ahora en algunos jóvenes que están haciendo una gran poesía. Y esos libros te van a acompañar toda la vida. Con lo cual, la poesía tiene el carácter de chaleco salvavidas, la poesía tiene el carácter de puente de unión con los demás. Qué importante es ver al otro. Yo creo que es fundamental. O sea, desarrollemos la capacidad de ver al otro. Verle. Porque si eso se produce y es recíproco, ahí aparece una forma de comunicación maravillosa. La poesía te permite también establecer puentes con zonas tuyas que no conoces, con el pasado de todos, con nuestra historia común, con nuestra tradición. Yo no entiendo que en estos momentos, y yo voy a algunos institutos, no se ponga como una iniciativa que ayudaría muchísimo que en bachillerato, por ejemplo, todos los días se lea un poema. Que lo lea el profesor, leer un poema, poquito de reflexión, comentarlo. ¿De dónde viene este poema? 3 minutos, 5 minutos. Pues esto es una iniciativa realmente bella. Yo estuve dando clases de filosofía durante un tiempo y empezamos con una reflexión de un filósofo. Y siempre respondía a la misma chica, que era el 1% de la clase, que rascando un poco y viendo cómo eran sus respuestas, pues efectivamente era la única que leía asiduamente y su poeta favorito era Antonio Machado. Pero esto lo descubrimos simplemente hablando en los pasillos y ves que sí que hay jóvenes ávidos de leer, de seguir leyendo libros, poesía y de encontrar a personas más mayores que les recomienden libros. Y acabó después diciendo, mira, me he leído a Albert Camus, he leído a Aldous Huxley, estoy en el momento ahora mismo de seguirme nutriendo. Y yo creo, Rafael, que tenemos que ir a por ese 1% en todo lo que hacemos. En el aula siempre hay una persona que está dedicándose o quiere dedicarse a la poesía, a la pintura, a la filosofía. Hay que buscarlos y rescatarlos, y traerlos hacia nosotros. ¿Tú qué piensas? Sí, me parece bien. Yo soy de minorías también. Pero, ¿por qué el 1%? ¿Por qué no el 10%? Déjalo del 1%. No, abramos el abanico. Sí, más todavía, 10%. Sí. Apostemos por el futuro. Sí. No sé si estoy contestando bien. Sí, totalmente. Venga. Y yo quería hacerte una de las últimas preguntas, después abrirte al público para que también podamos conversar, y es, ¿qué
te queda por ser? Es decir, ¿cuál es el siguiente paso en tu carrera literaria que tienes en mente? A ti te lo voy a decir. Te vas a provocar. La poesía. ¿Conocéis este libro? Este libro lo vamos a presentar en Madrid. Siempre digo, ya sé que no te lo esperabas, no puedes tener control de todo, querido. En la dedicatoria de este librazo del gran Francisco de Asís Maura García. En la dedicatoria, la poesía revela este mundo y crea otro. Escribir es tratar de comprender lo que todavía no sabemos. El poeta no ambiciona el infinito que guarda, lo comparte. Y eso que está con tu letra, querido, es la base de todo. Los novelistas nos abrazamos muy poco. O sea, yo a Antonio, pues como le veo poco, porque Antonio está siempre escribiendo, pues no le puedo abrazar. Los poetas somos muy pringues. Muy pringues, muy necesitados de cariño. Estamos continuamente, no has leído, ya no me quieres. Pero hay una comunión entre los poetas. Leyendo yo este libro espléndido de Kiko, me encuentro con este verso que dice: nacerás cuando ames, morirás cuando dejes de hacerlo. Nacerás cuando ames son 3 palabras muy definitivas que ponen las cosas en su sitio. Muchos años antes de este libro, un libro que Kiko no podía conocer, escribí este poema, Metabolismo basal de un edificio adolescente. Nacerás cuando ames, y por amado tomarás posesión. Tomarás posesión de cuanto venga con esa solvencia del que ignora que habla por él, un ignorante. Pero ahora que tiene tu latido el peso de un discurso, ahora que no has pedido nunca prórroga y no eres todavía un asunto general, un pie de página en cursiva, ahora que de glándulas opíparas colmado, te basta con salir al mundo para salir del mundo. Y la verdad de un colibrí no es suficiente. Lánzate, escúchate, atrévete cuando enciendan la luz y justo a tiempo empiece el infinito. Y esto, querido mío, lo hemos escrito entre los dos. Y esto es la poesía, una comunión de afines. Y todos ustedes, todos vosotros, sois los que tenéis que terminar la poesía que escribimos, leyéndola. Tengo que leer un poema de la segunda parte. Hazlo. Pero es un poema duro por la segunda parte, pero no. Yo se lo merecen, mis abuelos de las residencias se los merecen. Yo tengo un libro que se llama Las cartas que debía y hago un homenaje escribiendo una carta a los que tanto elogian los asilos. A los que tanto elogian los asilos. Bueno, pues vamos con ello. Tenemos a nuestro poeta ya en el desamparo del pabellón 5 de los desesperados. Muchas veces abrimos los ojos, estamos en la cama, miramos el techo y en el techo nos vienen nuestras ensoñaciones. Página 73. Con escaso margen soy el que debiera. Nuestro poeta amanece en ese pabellón y empieza su día. Y él está con sus ensoñaciones. Y por dormir de espaldas, mirando el techo, sigo con los 8 fantasmas de mi techo. A la ducha. La atleta final de Tito el pelirrojo, decayendo erguido entre las olas. El abrazo sin brazos del 2 al despedirse, atento con su alambre el celador. El 3 de aquella que perdió su abrigo en el portal y sumaba acusaciones. Ahora el jabón, tú solo. ¿Por
4 y no enumero el dislate de dejarla. Por 5 la lógica aromática de buscarla en otros 5. El pelo, campeón. Vamos con el pelo. 6, su espléndido lunar en el tobillo puesto. Por 7, el 6 de nuevo. Sécate. Nosotras te vestimos. Por 8, octavo, linealmente, la pastilla serial del desayuno. Sus modos funerales. Así, muy bien. Abre la boca. Queridos amigos, ahora abrimos el turno de preguntas para vosotros, el público, para que podamos establecer una conversación. Así que sentíos libres de preguntar o decir lo que gustéis. Hay pocos poetas que sean rapsodas, pero hay menos que además de rapsodas sean teatreros. Y uno eres tú. Eso es un halago. Muchas gracias. ¿Más preguntas que queráis hacerle a Rafael? Si tenéis alguna. Yo tengo una. Sí. Has leído un par de poemas que son demoledores, que son intensísimos, sobre todo el último. Tras tanta intensidad, cuando acabas un poemario, cuando acabas una novela, cuando acabas cualquiera de tus libros, te da la sensación de que ya lo has dicho todo, de que estás vacío, de que ya no vas a escribir más, que has escrito tu último libro. Me pasa como a ti. Tú tienes esa sensación, Federico tiene esa sensación, yo tengo esa sensación. Yo he terminado El corazón del lobo lo terminé llorando. Porque yo sabía que se acababa, eran las 4 de la mañana, tenía que trabajar a las 8, tenía que dormir un rato, y la novela se iba terminando y yo decía, es que se van a ir, se van. Me están pidiendo que les deje de una vez. Me han acompañado 3 años. Termino. Y a partir de ahí una sensación de pérdida, de desamparo, de decir, bueno, ¿y ahora ya qué? Yo he terminado en La pistola de mi padre, que tiene mucho mío, y me he quedado muy vacío. También es verdad que en esos momentos que piensas, bueno, ya. Sin embargo, cuando me llamaron al taller del periódico, le dije al periodista, mira, acabo de escribir estos 5 versos, y los puso en la entrevista. Y luego los leí y dije, oye, estos versos están bien. Y ya estoy enredando otra vez, Antonio. Ya estoy, no tenemos arreglo. Muchas gracias a todos por venir, de verdad. Ha sido un rato formidable. Muchas gracias.